fundamental esto, ¿no? Que mañana el Comando Sur va a visitar Ushuaia, esa base naval integrada que ya visitó Laura Richardson, ¿no? En aquel momento, hace un año aproximadamente, la había acompañado el presidente Javier Milei, en esta oportunidad no lo va a acompañar, pero obviamente ahí hay un interés en las vías marítimas, hay un interés en el continente blanco, ¿no? Está involucrada nuestra soberanía con Malvinas. Pero quiero hacer también hincapié en que esta visita viene en un momento particular, ¿no? Nombrabas la visita de Bessent, ¿no? Tenemos visitas más que importantes, ¿no? De Norteamérica bajo la administración de Javier Milei, y a veces parece, ¿no? O en esta bruma, ¿no? De desinformación que nos queda lejos, ¿no? Esto de la soberanía de Malvinas, la soberanía del continente blanco de la Antártida, pero lo que va a pasar también, y lo que está pasando en realidad, es que este gobierno está profundizando lo que es la doctrina militar norteamericana sobre nuestra región, que ellos siguen considerando el patio trasero, ¿no? En el siglo anterior fue la doctrina Monroe, podríamos decir que en este siglo es la doctrina Monroe 4.0, ¿no? Un poco más sofisticada, pero que no dejan igualmente de usar los brazos tradicionales, en este caso las Fuerzas Armadas. Y hay un hecho que a nuestro parecer quedó un poco, ¿no? Desdibujado, desapercibido, o pasó desapercibido, que fue el 14 de este mes. Bullrich y Petri lanzaron desde un regimiento de gendarmería en Tartagal, en Salta, lo que es la segunda etapa del Plan Güemes, ¿no? De esto, de la mano del Ministerio de Seguridad Nacional, ¿no? Que se llama ahora, pero también el lanzamiento de la Operación Roca, ¿no? Que aquí ya están involucradas las Fuerzas Armadas en conflicto de orden interno, por más que ellos dicen, ¿no? Que es combate a amenazas internacionales como el narcotráfico o el terrorismo. Lo cierto es que se desdibujaron los límites entre seguridad y defensa, ¿no? En nuestro país. ¿Y qué significa esto, no? Significa que las Fuerzas Armadas asumen funciones policiales y asumen funciones represivas contra la propia ciudadanía argentina, ¿no? Ellos, Petri en particular, desde el Ministerio de Defensa, había presentado un proyecto para modificar las leyes de seguridad interior y defensa. Esto no avanzó en el Congreso argentino porque obviamente es totalmente anticonstitucional. Las Fuerzas Armadas tienen un rol de defender a los estados de amenazas externas de otros estados, ¿no? Bueno, este proyecto que iba a pasar por el Congreso no prosperó, entonces lo que hicieron fue directamente hacerlo por decreto, ¿no? Y esto hay que saberlo, en una forma muy silenciosa. Hay dos decretos que habilitan este operar de las Fuerzas Armadas en territorio argentino contra la propia población, y una resolución que tiene además una parte que es reservada, ¿no? Que esto significa secreta, que son las reglas de empeñamiento que se llaman, es decir, qué pueden y qué no pueden, ¿no? hacer las Fuerzas Armadas en esta nueva función o este nuevo rol que el gobierno está habilitando por decreto, o sea, sin pasar obviamente por ninguna instancia democrática. Y me parece que ahí está, ¿no? el problema más grande que tenemos. Esta resolución que les cuento, que es, aquí se sustenta esta operación Roca, que además la lanzan públicamente en el día que se conmemora, entre comillas, la campaña del desierto en Argentina, ¿no? Tiene todo un simbolismo. Eh, y esta resolución la publica el Boletín Oficial, ¿no? El 11 de abril, o sea, el mismo día que el Fondo Monetario Internacional habilita el préstamo a la Argentina. La verdad, yo no creo mucho en las coincidencias, ¿no? Y me parece que tendríamos por lo menos que preguntarnos si estos dos hechos tienen algo que ver, ¿no? Y saber que estas resoluciones con estos decretos, ¿no? Que habilitan una nueva función a las Fuerzas Armadas, derogan un decreto que es un decreto que estuvo durante la administración de Néstor Kirchner, un decreto del 2006, que definió claramente el rol de las Fuerzas Armadas en relación, ¿no? solo a operar sobre amenazas de otros estados, como decía anteriormente, ¿no? Nuestra ley de defensa tiene algunos grises y esta administración está operando, ¿no? sobre esos grises, obviamente sin ninguna garantía constitucional, pero eso creo que ya desde su asunción nos tiene acostumbrados en la Argentina. Y hay que decir también
que durante la administración del macrismo, del gobierno de Mauricio Macri en este siglo, y bajo también la administración de en ese momento también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que la definíamos como la superministra, ¿no? Porque había asumido en ese momento también tareas de defensa. Bueno, también generaron algunos marcos para que esto le sea posible hoy a la administración de Javier Milei, ¿no? Entonces, creo que esto debería encender las alarmas, ¿no? Hay de nuevo como un relato de revanchismo militar. Petri dice que hubo todo un relato basado, ¿no?, de manera mentirosa en los derechos humanos que cancelaron, entre comillas, a las Fuerzas Armadas. Y bueno, y esto está haciendo avanzar varias decisiones del Estado Nacional, entre ellas, por ejemplo, hoy se conoció que Bullrich pidió que los genocidas sean pasados de cárcel común a Campo de Mayo. Hoy se le aumentó el sueldo también a los oficiales de las Fuerzas Armadas en Argentina. Y otro hecho que también quiso este gobierno que pasara desapercibido es el caso de una efectiva de la Armada Nacional que estaban, bueno, mientras hacían unos ejercicios antidisturbios, sufrió una lesión muy grave y está en coma, ¿no? Está en terapia intensiva. Se está averiguando por muchos factores cuál fue la razón, ¿no?, de que ella terminara en ese estado de 21 años, Brisa Páez. Pero lo que sale a la luz es que la Armada estaba entrenándose en operativos antidisturbios. Entonces, hay como demasiados elementos para pensar que el Comando Sur nos visita en este momento en particular. También a ver si venimos, yo creo, a ver si esta administración viene haciendo bien los deberes. Bien, Emilia, muy claro. Explicabas digamos, cambio de lo que es la defensa, esta colaboración de los Estados Unidos en términos de defensa, que termina más bien tornándose en algo que tiene que ver con la seguridad interna, que es lo mismo que una política represiva para el malestar frente a todo el ajuste que impone el mismo FMI. Ahora, concretamente, ya que están las bases instaladas, seguramente también pueda servirles para vigilar, para estar atentos a ciertos recursos naturales? Richardson había nombrado el litio, también en el sur sabemos que el agua es otro recurso importante que va a empezar a escasear, que concretamente también pueden estar viendo a través de esta injerencia, además de la represión en sí. Sí, claramente, digo, este es el segundo gran elemento. Yo creo que, como bien decís, un plan con estas características de ajuste contra la población trabajadora y con un saqueo absoluto de los recursos estratégicos de nuestro país tiene que venir acompañado, ¿no?, de un plan represivo general que obviamente se adelante al colapso económico y al malestar y al crecimiento de la conflictividad social, ¿no?, frente a un pueblo que va a reclamar no solo sobre sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo y su supervivencia ya a esta altura, sino sobre la soberanía de nuestros recursos, que también tiene que ver con el bienestar de la población argentina, ¿no? Ya lo dijo Richardson, lo dice el texto que está público del FMI, que a cambio de ese préstamo que volvemos a tomar de manera ilegal desde Argentina, vamos a tener que ceder soberanía sobre nuestros recursos. No está el mismo Demian Reidel, que es uno de los asesores, que ahora es el presidente de la nucleoeléctrica de NASA en Argentina, ya adelantó, ¿no?, este plan que él dice convertir a Argentina en un cuarto polo de inteligencia artificial, donde la Patagonia tiene las condiciones óptimas para esos grandes generadores de energía, ¿no?, que consumen muchísima agua. Bueno, obviamente lo que están adelantando es esto que muy bien decís, necesitan el litio en el norte, por eso ya desplegaron el operativo, ¿no?, el operativo Roca y el plan Güemes, que se llevó la vida ya de un trabajador bagallero de la economía popular en el norte, Fernando Gómez, en diciembre del año pasado, a manos de la gendarmería, ¿no? Lo mataron por la espalda. Con la excusa del narcotráfico, están militarizando nuestras fronteras, obviamente la frontera con Bolivia, que ahí tenemos nuestra mayor reserva de litio, ¿no?, la triple frontera también, nuestro acuífero, digo, hay todos los recursos estratégicos que conocemos que se concentran en dicha región, y obviamente el sur, ¿no? El sur, con esta base naval integrada, con este freno también a la cooperación con China que habíamos iniciado, porque no olvidemos, digo, Estados Unidos y China vienen en un enfrentamiento
que en su último periodo ha tomado forma de guerra arancelaria, ¿no? Pero es una disputa también por el control de los recursos para la configuración de este nuevo mundo, podríamos decir, que viene cambiando, ¿no? Y que viene necesitando de estos recursos estratégicos que en nuestra región latinoamericana y caribeña abundan y que obviamente vuelven de manera, obviamente desde una visión imperialista, a intentar quedarse con ellos a costa, obviamente, del malestar, del sufrimiento y la pobreza de toda la región. Clarísimo, Emilia. Como corolario de todo esto que venís explicando, que venís nombrando, ¿cómo definirías, cómo podría ser una definición al respecto de lo que es la política exterior del gobierno de Javier Milei con todo esto que nos contaste? Yo creo que ya somos una especie de protectorado occidentalista, ¿no? Una alineación ya explícita, una sumisión geopolítica explícita a no solo a Norteamérica, sino también a Israel, ¿no? A estas fuerzas occidentalistas, como recién decía, que se están enfrentando, ¿no? A la otra parte del mundo, para decirlo de manera muy sencilla. Me parece que debemos encender mucho las alarmas porque esto sabemos cómo termina, ¿no? Sabemos cómo se ha desarrollado la historia en nuestro país cuando tenemos administraciones al frente del Ejecutivo en nuestro país que obviamente tienen la disposición de entregarle todos los recursos a administraciones extranjeras. Me parece que ese es el gran problema que hoy estamos teniendo en la Argentina, que tenemos que poder empezar también a mirarnos en términos regionales, ¿no? Tenemos que empezar a trazar alianzas, aunque sea desde la diplomacia de los pueblos, como se suele llamar, desde las organizaciones, porque está en riesgo realmente la soberanía de toda la región y está en riesgo, yo diría ya, la supervivencia o está en riesgo la posibilidad de vivir con dignidad, ¿no? De vivir humanamente, de vivir, ¿no? De hacernos de defender nuestros recursos porque sobre esos recursos deberíamos trabajar y reconstruir proyectos de soberanía, proyectos de desarrollo nacional y de desarrollo regional, ¿no? Y ellos vienen por los recursos, vienen también por nuestras generaciones, estamos endeudados por futuras generaciones y si realmente no oponemos un proyecto que pueda frenar estos intereses imperialistas que avanzan gracias a las alianzas cómplices de administraciones como Javier Milei, con Luis Caputo al frente de Economía, con Patricia Bullrich al frente de Seguridad Nacional, bueno, creo que se va a complicar pensar en un futuro de dignidad, ¿no? Para los pueblos de Argentina, pero para los pueblos de toda la región.